Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este es un versículo tremendo. Vean lo que está diciendo el apóstol Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No está diciendo, salieron de nosotros y por lo mismo posiblemente no eran de nosotros. No, dice, no eran. Al apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor. Pero vean lo que está diciendo, podríamos parafrasearlo de esta manera. Salieron de nosotros porque no eran salvos. No dice posiblemente no eran salvos, dice no, salieron porque no eran salvos. Si hubieran sido salvos, no hubieran salido de la iglesia. Son palabras tremendas. Salieron, dice al final del 19, para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que en el momento que se salieron, ya no había duda. Si antes de salir había alguna duda, al salir se acabó la duda. Se fueron porque no eran salvos. Dice, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y comparen eso con lo que dice el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio se refiere al evangelio, ¿no? Se refiere a la verdad. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Vean lo que le está diciendo. Esa verdad que les entró por un oído, que no les vaya a salir por el otro. No, que la verdad permanezca en ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Deben de permanecer en la iglesia, deben de permanecer en la verdad, para que pueda verse que están permaneciendo en Cristo. Y vean lo que dice el 27. El 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Habla de permanecer en Cristo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Esta es una advertencia en contra de la apostasía. ¿Sí? O sea, que muchos que dicen que son salvos o que creen serlo, deben de permanecer en Cristo. O sea, deben permanecer en la verdad y deben permanecer en Cristo. Si no permanecen en la verdad, es que no permanecen en Cristo. Si no permanecen en Cristo, es que desecharon a Cristo y desecharon la verdad. Entonces, los que desechan la iglesia, los que se alejan de la iglesia, están desechando no solo a la iglesia, están desechando la verdad, están desechando a Cristo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, o sea, cuando venga de nuevo, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué terrible que el día del juicio, esos que dejaron la iglesia, los que dejaron la verdad, los que dejaron a Cristo, se van a dar cuenta de su error demasiado tarde. Ya no habrá esperanza para ellos. Acuérdense ustedes, hermanos, que en la iglesia primitiva, todos los que se bautizaban invariablemente eran personas convertidas. En la iglesia primitiva no cabían los hipócritas. ¿Por qué? Porque los que se bautizaban eran echados fuera de la sinagoga, eran marginados de la sociedad, eran vistos como blasfemos, como traidores, como herejes. Eran perseguidos, eran encarcelados. Algunos perdieron sus posesiones, a otros
los mataron. Entonces, para que un hipócrita pidiera el bautismo, estaba muy difícil. Pero algunos lo hicieron, a pesar de todo. Demas fue uno de ellos. Demas, que anduvo con Pablo un tiempo, desamparó a Pablo porque amó más las cosas de este mundo que a Dios. Pero vean una cosa, Demas predicó el evangelio. No es lo mismo que deje la iglesia, un miembro de la iglesia, que uno que predica el evangelio. No es lo mismo. Uno que predica se supone que tiene convicciones firmes, que sabe lo que cree. ¿Cómo es posible que Demas desamparó a Pablo? ¿Por qué lo desamparó? ¿O qué significa más bien que lo desamparó? Que Pablo necesitaba su ayuda. En aquellos tiempos de persecución, unos se necesitaban a otros, se daban ánimo unos a otros, se daban hospitalidad unos a otros por las persecuciones. Entonces, al dejar a Pablo, lo desamparó, lo abandonó a su suerte. Si te azotan, que te azoten a ti. A mí no me van a azotar. Podemos leer también el caso de Himeneo y de Alejandro. Himeneo y Alejandro también conocieron el evangelio, pero no les gustó. Y hay otros, por eso dice en el 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Cuando dice salieron de nosotros, quiere decir salieron de la primera iglesia cristiana, de la primera iglesia apostólica. Pero ven una cosa, esos que dejaron la iglesia primitiva oyeron a buenos predicadores, vieron milagros y aún así dejaron la iglesia. Esta es una muestra clara de que ver milagros no garantiza que una persona sea salva, ni experimentar milagros. Porque hubo personas que en su cuerpo experimentaron un milagro y no fueron salvos. Los que dejaron la iglesia primitiva no fueron salvos. Si escuchando las predicaciones de los apóstoles no fueron salvos, dejando la iglesia, ¿iban a ser salvos después? Algunos se fueron de esta iglesia. Al irse de esta iglesia, demostraron que no eran salvos. Si no fueron salvos aquí, ¿serán salvos allá? Hubo personas que dejaron esta iglesia y se fueron a una iglesia falsa. Si no fueron salvos aquí, ¿van a ser salvos allá? ¿Cómo? Los que dejaron la iglesia primitiva posiblemente regresaron al judaísmo, de donde habían salido. ¿Iban a ser salvos en el judaísmo? Si una persona no es salva escuchando la verdad, ¿será salva escuchando mentiras? Pero dirá alguno, tal vez fueron salvos después que dejaron la iglesia, porque no es la iglesia la que salva. Quien salva es Cristo, eso es cierto. La iglesia no salva, Cristo es el Salvador. Pero al menospreciar la iglesia, menospreciaron a Cristo. El que menosprecia la iglesia está menospreciando la iglesia, la esposa de Cristo. Entonces, menospreciar a la iglesia equivale a menospreciar a Cristo. Entonces, ¿cómo iban a ser salvos después de eso? Los creyentes primitivos, dice en Hechos capítulo 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vean cómo dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que la verdad que escucharon permanecía en ellos, por eso perseveraban en la doctrina. La doctrina no era placentera, no era algo agradable. La predicación verdadera nunca es agradable a la carne, nunca.
La palabra de Dios siempre nos confronta, nos hace sentir mal, nos humilla, nos balconea. Pero ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles, no se echaron para atrás. Perseveraron en la comunión unos con otros, pese a los riesgos inherentes. ¿Por qué? Porque perseveraron en la comunión, al perseverar en la comunión se exponían a las persecuciones. O sea, no era fácil que un cristiano se reuniera con otros cristianos, porque al formarse grupitos llamaban la atención. Y es sobre los grupitos sobre los que iban. Entonces, podías reunirte en tu casa, con tu familia, pero ¿cómo te ibas a reunir con otros? Te iban a agarrar y te iban a encarcelar. Pero ellos perseveraban en la comunión con los hermanos. Si nos agarran, ni modo. Tenemos que estar con nuestros hermanos orando juntos. Entonces no vamos a orar juntos porque nos prohíben que oremos juntos. Ellos se buscaban unos a otros, tenían comunión unos con otros, formaban una gran familia, se amaban entrañablemente. Está escrito que debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Dar la vida por nuestros hermanos, porque Dios lo pide. Dar nuestras vidas por la verdad, dar nuestras vidas por Cristo, incluso si fuera necesario. Y como ellos estaban unidos y perseveraban en esas cosas, es que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Si estamos unidos, si nos amamos, si tenemos comunión unos con otros, Dios añadirá los que tenga que añadir. Pero si no nos reunimos, si estamos divididos, si nos peleamos, si tenemos diferencias muy notorias, para que el Señor añada, va a estar difícil. El amor de Dios fue derramado en sus corazones, en la iglesia primitiva. El amor de Dios que fue depositado en ellos desbordaba y llegaba a otros. El amor que había entre ellos se manifestaba amando a los de afuera. Dios no nos manda nada más amarnos a nosotros mismos, ¿no? A los miembros de aquí, no. Dios nos manda amarlos a todos. Ellos permanecían en Cristo, permanecían en la verdad, permanecían en la comunión unos con otros, permanecían en amor porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Vean, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese amor se veía entre ellos. Y vean 1 de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos, que obedece a Dios, permanece en Dios, y Dios en él. Permanecemos en Cristo, Cristo permanece en nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, ven, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si Dios nos ha dado su Espíritu, ya nunca nos lo va a quitar. Nunca. No todos estamos conscientes de la misma manera de la permanencia del Espíritu Santo en nosotros. No se manifiesta de la misma manera, en unos más, en otros menos. Pero cuando el Espíritu Santo mora en un creyente, nunca dejará de estar ahí. Entonces, si el Espíritu Santo permanece en un creyente, Él va a permanecer en Cristo. No en el mismo grado, no con la misma intensidad, pero ahí está la permanencia del Espíritu en nosotros y nosotros en Cristo. Si el Espíritu Santo permanece en un creyente, el creyente va a permanecer en Cristo, va a permanecer en la verdad, va a permanecer en el amor, va a permanecer en la iglesia. Y si se va de la iglesia, entonces no permaneció en nada. Es imposible que un cristiano verdadero vuelva al mundo. No es posible. Ustedes podrían creer que un cristiano verdadero que salió de los testigos de Jehová o de los mormones o de la iglesia católica va a dejar la iglesia y va a regresar a su antigua iglesia. Imposible.
Esas que mencioné no son iglesias. Es imposible que un cristiano verdadero vuelva al pecado. No es posible. Demas volvió al mundo de donde en realidad nunca salió. Acuérdense ustedes, hermanos, que el propósito de Primera de Juan es el de que él quería que supiéramos, que estemos bien seguros de que tenemos vida eterna. Vean Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Vean, no dice para que sepáis que un día van a tener vida eterna, no, ya la tienen. ¿Tú crees en Cristo? ¿En verdad has creído en su palabra? ¿Estás en Cristo? Tienes vida eterna. Es muy importante que sepamos que tenemos vida eterna y que sepamos que la tenemos. Por eso escribió estas epístolas el apóstol Juan. Vean un texto escrito también por el apóstol Juan, pero que está en su evangelio, en el capítulo 15. Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vean cómo dice, el que permanece en mí. Esta es una advertencia en contra de la apostasía. Un creyente va a permanecer. Esta no es una advertencia para los creyentes, es una advertencia para los pseudo creyentes, para los pseudo profesantes. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Cristo? Si llevamos fruto. Si una persona no lleva fruto, es que no permanece en Cristo. Vean, puede permanecer en la iglesia. O sea, una persona puede estar en una iglesia y nunca llevar fruto. ¡Qué tremendo! Imagínense escuchar predicación tras predicación inútilmente, estar perdiendo el tiempo, no llevar fruto. Y dice al final del 5, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí no dice separados de la iglesia, no dice separados de mí. O sea, una persona puede ser muy fiel a su iglesia y estar separado de Cristo. O sea, un falso profesante puede pertenecer a una iglesia sin llevar fruto. ¿Por qué? Porque no está en Cristo. Está en la iglesia, pero no está en Cristo. Entonces, no llevará fruto. Por sus frutos los conoceréis. El asunto no es que pertenezca a una iglesia, el asunto es que esté en Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Un religioso que no es convertido puede dar clases de escuela dominical, puede hacer el aseo, puede evangelizar, repartir folletos, puede regalar Biblias y muchas cosas y no llevar fruto. Ese no es un fruto. El fruto del que Cristo habla de un fruto espiritual. Habla de los frutos del Espíritu Santo, del amor, de la paciencia, de la humildad, de la mansedumbre. Entonces el asunto no es que estés en la iglesia, el asunto es que tú demuestres con tus frutos de que estás en Cristo. Y si estás en Cristo vas a permanecer en la iglesia. ¿Quién te puso en la iglesia? Pues fue Cristo. ¿Con qué propósito? Debes investigarlo. Dios no pone a una persona en una iglesia simplemente para que esté sentado escuchando. El fruto no se demuestra sentándonos en la silla. El fruto se demuestra de otras maneras. Los cristianos primitivos llevaban mucho fruto. Ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles, permanecían en la verdad,
y por lo tanto llevaban mucho fruto. Pero vean, los que se encuentran descritos en nuestro texto de Primera de Juan, que dice, salieron de nosotros, esos no llevaron fruto. Tal vez escucharon 1 año, 2 años, 3 años, pero no llevaron fruto. ¿Y cómo se demuestra que no llevaron fruto? Porque dejaron la iglesia. Si hubieran sido verdaderamente convertidos, no hubieran dejado la iglesia. Aquellos que dejaron la iglesia no se dieron cuenta que al dejar la iglesia estaban dejando a Cristo. El asunto no era que dejaran la iglesia. Antes que dejar la iglesia, ellos dejaron a Cristo. Nosotros queremos que todos ustedes que vienen aquí, que todo lo que han escuchado aquí, permanezca en ustedes. Vean 1 de Juan 2, el 24 que vimos hace rato. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Comparen esto con lo que dice Santiago cuando dice, mas sed no solamente oidores, sino también hacedores. Es bueno oír, pero más bueno es hacer lo que oímos. Porque si la palabra entra, pero sale por el otro lado, si no lleva fruto, entonces todas esas predicaciones que has escuchado no te han servido de nada. Demas, del que les mencioné hace rato, fue vencido por el mundo, fue vencido por el diablo. Vean 1 de Juan 2, el versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Estos jóvenes que menciona aquí el apóstol son los creyentes que ya tienen un tiempo conociendo la palabra de Dios. Ya no son niños, todavía no son adultos, son jóvenes en sentido espiritual. Pero dice aquí que son fuertes. O sea, ya no se ahogan en un charco de agua, ya no se espantan con cualquier cosa. Dice, sois fuertes, dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Por qué son fuertes? Porque la palabra de Dios permanece en ellos. Esos creyentes guían su conducta por lo que dice la palabra. Ya no confían en sus razonamientos, en sus deducciones, en sus imaginaciones, en sus fantasías. Ellos se dejan guiar por lo que está escrito. Por eso son jóvenes, por eso ya están fuertes. Ya no dependen tanto de los de arriba. No, ellos ya pueden dar a los de abajo, a los niños, a los nuevos, a los inconversos. Pero es que la palabra de Dios permanece en ellos. En cambio, el que no es fuerte en la palabra, el que no ha sido fortalecido por la palabra, no puede ayudar a nadie. No puede. Si no se puede ayudar a sí mismo, si no se puede animar a sí mismo, ¿cómo podrá ayudar a otros? Es terrible que cualquier persona que oiga la palabra, que un día termine apartándose de la palabra. Para que una persona se aparte de la palabra, ¿a dónde le conducirá eso? Apartarse de la verdad, apartarse de la iglesia y apartarse de Cristo. Entonces, ¿de qué se trata la lectura? ¿De qué se trata escuchar la predicación? Yo les dije hace rato que es más feo o más terrible que un hombre que predica el evangelio se aleje de Dios que una persona que nunca ha predicado. Si una persona que predicó aquí algunas veces, terminó yéndose, ¿voy a ir a buscarlo para predicar el evangelio? Él predicaba el evangelio. ¿Cómo voy a ir a su casa a predicar el evangelio?
No, a esas personas ya no podemos buscarlas. Imagínense que un niño que va en 5.º año o que empieza a estudiar el 6.º año, ya no quiere terminar la primaria y se sale. Vamos a ir a su casa a enseñarle la A, la E, la I. ¿Cómo? Él ya sabe leer, ¿qué tengo yo que ir a enseñarle eso? ¿De qué le sirvió todo lo que aprendió los primeros años? ¿Están todavía en 1 de Juan 2? Noten ustedes, bueno, nuestro texto es el 18, ¿no? No el 19. Pero comparen lo que dice el 19 con lo que dice el versículo anterior. Hay una relación, obviamente. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vean, ¿quiénes son estos muchos anticristos? Los que dicen el 19 son unos de ellos. O sea, los que dejan la iglesia son anticristos. No solamente son anti-iglesia, son anticristos. Son contrarios a Cristo. No quisieron estar a favor de Cristo, pues están en contra de Cristo. Y el que no está conmigo, contra mí es. Entonces, dejar la iglesia es dejar a Cristo. Ponerse en contra de Cristo. Ahora vean una cosa. Si una persona se va de una iglesia verdadera y se mete en una iglesia falsa, él dirá, no, yo sigo siendo cristiano. Sí, dejé aquella iglesia, pero yo estoy en otra, no hay problema. No. Su problema es que él no está en Cristo. Él ha dejado a Cristo. Aunque haya cambiado de iglesia, de todas maneras él no es un creyente. Los que no permanecen en Cristo, los que no permanecen en la verdad, los que no pertenecen en su iglesia, son anticristos. Estas personas que dejaron la iglesia apostólica, la primera iglesia, fueron bautizados. Pero, ¿qué les movió a pedir el bautismo? ¿Saben qué fue lo que les movió? Pues que ellos pensaron que eran convertidos. Pero su corazón les engañó. Muchos creen que son convertidos porque su corazón los engaña. Y piden el bautismo no para agradar a Dios, sino porque su corazón les engaña. Qué terrible es el engaño del pecado. Su corazón les hizo creer que eran buenos. No, pues yo merezco ser bautizado. Esas personas no calcularon el costo de seguir a Cristo. Vean, ellos ya sabían que podían ser perseguidos, pero eran valientes. Bueno, si me persiguen, ¿qué me importa? Yo soy valiente y si me agarran y me encierran, no importa. O sea, eran personas valientes, pero no eran convertidas. Pensaron que con la ayuda de Dios vencerían en la guerra. No, los que pueden vencer en la guerra son los que han nacido de nuevo. Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Crees que eres valiente? Te vas a dar cuenta que eres un cobarde. Separados de Cristo, somos cobardes. Esas personas que dejaron la iglesia nunca nacieron de nuevo. Si hubieran sido salvos, no hubieran dejado la iglesia. Cristo dice que si permanecemos en Cristo, llevaremos fruto, más fruto, incluso mucho fruto. El asunto es que llevemos fruto, aunque sea poquito. ¿Cómo podemos ver el fruto en una persona? Está escrito en Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vean, la senda de los justos es como la luz de la aurora. O sea, un creyente verdadero conoce sus caminos. Dice, la senda de los justos. O sea, es algo claro.
nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Nos damos cuenta, tenemos discernimiento si es correcto irnos por aquí o irnos por allá. A veces podemos tener alguna duda, pero si queremos salir de la misma, Dios nos ayudará, te dirá, no te vayas por aquí, vete por acá. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En un principio tal vez veamos el camino un poco oscuro, pero ya cuando el sol está muy alto, pues ¿cuál camino oscuro? Ya vemos claramente. En otras palabras, este texto, Proverbios 4:18, nos da a entender en síntesis que el cristiano va creciendo cada día. Así como la luz va siendo cada vez más clara conforme pasan las horas, así vemos más claramente y nos damos cuenta que estamos creciendo. ¿No nos damos cuenta, hermanos, que somos un poco mejores que hace 2, 3 años? ¿No somos un poco mejores? ¿No tenemos una fe más firme, una obediencia más sincera, un amor más creciente por Cristo? ¿No lo amamos un poquito más que hace unos cuantos años? Los creyentes verdaderos van creciendo en gracia, en fe, en amor, en humildad, en paciencia, en discernimiento, en sabiduría. Unos creyentes crecen más que otros, por diferentes motivos. Los creyentes que más crecen, ¿saben ustedes cuáles son? Los más afligidos, los más necesitados, los más enfermos, los más probados. Esos son los que más crecen. Los creyentes que llevan una vida tranquilita, que casi no tienen problemas, esos casi no crecen. Ni son útiles a ellos mismos, ni pueden ser útiles a otros. Pero todos crecemos. Dios no tiene hijos enanos, acuérdense. Aunque a veces, si hemos de ser sinceros, nos vemos como enanos. Pero Dios no tiene hijos enanos. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va perfeccionando día con día. Nosotros permanecemos en Cristo porque Cristo permanece en nosotros por su Espíritu. Pero vean cómo dice Cristo en Juan 15, permaneced en mí. Eso habla de responsabilidad humana. Cristo permanece en mí por su Espíritu, en su soberanía. Pero mi obligación es permanecer en Cristo. Si un cristiano ve su poco fruto, ¿qué llega a pensar? ¿De veras seré yo un cristiano? Si soy de veras un cristiano, ¿por qué llevo tan poco fruto? Pero los que dejaron la iglesia apostólica, los que menciona Juan en su primera epístola, capítulo 2, no pensaron eso. No, ellos pensaron que eran creyentes. Dejaron la iglesia, incluso unos dejan una iglesia cristiana verdadera, pensando que ellos son creyentes y que los que están en esa iglesia no lo son. ¡Wow! Yo soy bueno. Yo no puedo estar en esta iglesia. Como soy bueno, me voy de esta iglesia. Estos son malos. Los que están aquí son unos hipócritas. Yo me voy porque yo no soy como ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo llegar a una conclusión de esas! 3 personas de una misma familia dejó la iglesia en San Mateo Atenco. Les preguntamos que por qué tomaron esa decisión de dejar la iglesia. ¿Y saben qué nos dijeron? Estuvimos orando más de medio año para que Dios nos mostrara lo que teníamos que hacer. ¿Qué estaban pidiendo en oración? Señor, muéstranos si quieres que dejemos la iglesia. Esa no es una oración. Esa no es oración. Ustedes le van a decir a Dios, Dios, ¿quieres que deje esta iglesia? Muéstramelo. Dame motivos. Si buscas motivos para dejar esta iglesia, no te los va a dar Dios, te los va a dar el diablo. Quien quiere que te vayas de esta iglesia no es Dios, es el diablo. Pero se fueron porque Dios les dio luz verde, según ellos.
Después de estar orando más de medio año, Dios les dijo, tienen que dejar esta iglesia. Ellos eran los buenos, nosotros los malos. Supuestamente se fueron, que porque no éramos una iglesia amorosa. Entonces se fueron porque ellos eran amorosos y nosotros no. ¿Ustedes vienen aquí buscando una iglesia amorosa? No, ustedes no deben buscar eso. Ustedes deben buscar la verdad. Porque si buscan una iglesia amorosa, si un hermano no te saluda, ay, no me saludo, ya mejor me voy de esta iglesia. No. Nosotros tenemos muchos motivos para amar a nuestros hermanos. Si Cristo nos amó, tenemos que amar a sus hijos, a los miembros de la iglesia. Tenemos muchos motivos para amar a nuestros hermanos. No tenemos ningún motivo para dejarlos. Imagínense que un hombre que dice que es convertido tiene una esposa inconversa. Él también es inconversa, él también es inconverso, pero cree que es convertido. Entonces, hace una oración a este hombre y le dice a Dios, Dios, ¿quieres que deje a mi esposa? Dame un motivo, muéstrame si quieres que la deje. Esa no es una oración. Si dejas a esa mujer, la vas a dejar no por motivos que Dios te dio. Aunque tu mujer sea inconversa y tú seas convertido, tú no debes dejar a tu pareja. No hay ningún versículo que apruebe que tú dejes a tu pareja. No te respeta tu esposa, no importa. No te quiere calentar las tortillas ni planchar una camisa, no debes dejarla. Aprende a planchar tú y caliéntate tú la tortilla. ¿Por qué la vas a dejar? Ámala. Vamos a estar viendo errores en los hermanos, buscando errores para dejar la iglesia. Eso sería absurdo. La falta de amor de nuestros hermanos ¿es un motivo para dejar la iglesia? No. No hay ningún versículo que diga eso. Si vas a una iglesia pero no te aman, ya no vayas ahí. Vete a otra donde sí te amen. No hay ningún versículo que apruebe eso. Ahora, esto de fallar en cuanto al amor, díganme, ¿quién de nosotros no falla en eso? Todos nosotros fallamos en algún punto en eso. Unos más que otros. Nos amamos más a nosotros mismos que a nuestros hermanos. ¿Habrá aquí alguno que ame a su hermano así como se ama a sí mismo? Yo no creo. Los hermanos de la iglesia primitiva de la que leemos en Hechos 2 no fallaban en eso. No, los demás podían ver que se amaban realmente entre ellos. ¿Alguno de ustedes viene aquí buscando ser amado? En mi casa, mi pareja no me ama. Mis hijos no me aman, no me obedecen, no me respetan. Pues voy a ir a esa iglesia a ver si ahí sí me aman. No, si tú vienes buscando aquí amor, olvídate. Pues es que mi pareja no me ama. A ver si en esta iglesia sí me aman, porque pues yo merezco ser amado. ¿Mereces ser amado? ¿Quién te dijo? ¿Cuántos vendrán a la iglesia buscando la solución de sus problemas? ¿Ustedes vienen aquí buscando la solución de sus problemas? No, lo que tú debes hacer es buscar a Dios. Los creyentes no buscamos la solución de nuestros problemas, buscamos a Dios. Supimos de un hombre que dejó la iglesia, ¿saben por qué? Por no pagar lo que debía. Le debía dinero a la iglesia y por no pagar se fue. Prefirió dejar la iglesia que pagar lo que debía. ¿Qué es lo que buscaba en la iglesia? Que Dios le ayudara con sus problemas económicos. Dios está para ayudarnos con nuestros problemas económicos. La iglesia está para ayudarnos con nuestros problemas económicos. Si le pido a la iglesia dinero prestado y luego me cobran, entonces no son cristianos. Sí, un día le presté a mi primo
Un día me prestó mi primo y luego me cobró. Ah, pero mi primo es inconverso, por eso me cobró. Pero esos son cristianos, ¿por qué me cobran? Les pedí prestado, pero ya deberían de regalármelo. No, ¿cómo? Perdón. Supe de uno que dejó su iglesia, ¿saben por qué? Porque su pastor se murió y el que llegó no le gustaba, no le simpatizaba. Pero los pastores están puestos para simpatizarnos. Dejó la iglesia porque se murió el pastor, entonces no iba movido por la verdad. Hay algunos que dejan la iglesia porque les queda lejos y gastan mucho en pasaje, gastan mucho en gasolina. Pero ese es un motivo bíblico. Si no tienes para el pasaje, pues vente caminando. Si yo supiera que Cristo va a predicar allá en Plaza Aragón, supongamos, yo vivo aquí, y no tengo para el pasaje, si yo supiera que Cristo va a predicar en Plaza Aragón, yo voy caminando. Si va a predicar a las 12, me levanto a las 3 de la mañana y me voy caminando. No creo que haga más de 5 o 6 horas. Pero si les duele pagar o tienen miedo de que no vayan a tener para el pasaje para comer mañana, pues entonces, ¿de qué se trata? ¿Son creyentes de veras? Dejar una iglesia porque te queda lejos, ese no es un motivo bíblico. Incluso, supongamos que el pastor cayera en el robo, en la mentira, en un fraude, en el adulterio. Ni ese es motivo para que ustedes dejen la iglesia. Si el pastor cae en adulterio y se comprueba, ya no puede ser pastor, ya no puede predicar, pero no por eso van a dejar de venir, ¿no? Van a poner otro. Ustedes no tienen por qué dejar de venir por eso. ¿Hay algún versículo que apruebe eso? Que dejen de venir porque el pastor pecó. Si el pastor se va al infierno, ¿ustedes también se van a ir con él? Algunos dejaron la iglesia porque no les gustaron los cantos. Les gustaba la batería y el ruido y no les gustaban los himnos tradicionales. Algunos se fueron de esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque no les gustó que dijéramos que no veíamos a los mormones y a los testigos y a los católicos romanos como nuestros hermanos. ¿Los mormones son nuestros hermanos? ¿Los testigos, los católicos? No son nuestros hermanos. Se oye feo, pero no lo son. Cristo les dijo hermanos a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Nunca les dijo hermanos. ¿Por qué? Porque no eran sus hermanos. ¿Cómo les va a decir hermanos? ¿Le vamos a decir hermano a una persona para quedar bien con él? Algunos se fueron de esta iglesia porque oyeron una predicación donde casi no se habló de Cristo. No, yo vine para que me hablaran de Cristo. Mencionaron a Claudia Sheinbaum, pero a Cristo ni me lo mencionaron. Hace algunos años, cuando vino el Papa, no me acuerdo cuántos años hace que vino, el hermano Tomás usó ese pretexto para hablar en contra del papel de los papas, las funciones papales. Y en su predicación dijo que el Papa era un impostor, un usurpador, un mentiroso, un engañador. ¿No es eso el Papa? Eso es. Ahora, si habló mucho del Papa y poco de Cristo, entonces no fue una buena predicación. Entonces tenemos que estar nomás hablando de Cristo. Vean, el púlpito sirve para muchas cosas, no nada más para predicar el Evangelio.
Hace 8 días Mark habló acerca del dinero. ¿No fue una predicación bíblica? Habló mucho del dinero y habló poco de Cristo. ¿Y qué con eso? Entonces, tenemos que estar nada más hablando de Cristo. Los que dicen, no voy a esa iglesia porque no me hablaron de Cristo, ¿saben qué? Son personas que no aman a Cristo, son hipócritas. Son hipócritas. Se les habla de Cristo y de todos modos no les gusta. Una persona se fue de nuestra iglesia, unas personas, porque no predicamos expositivamente. Es que la predicación expositiva, dicen, es la única predicación verdadera, la única predicación buena que edifica. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacaron eso? Otra cosa, hay diferentes tipos de predicación expositiva, pero ellos creen, los que dicen eso, que la única predicación expositiva es predicar sobre un libro de la Biblia, ir versículo por versículo. Eso es falso. Una predicación expositiva expone un texto, saca la verdad que contiene el texto en relación con su contexto. Spurgeon nunca predicó de un libro versículo por versículo y su predicación era expositiva. Otra cosa, una persona puede predicar versículo por versículo de un libro de la Biblia sin que su predicación sea expositiva. Oigan lo que estoy diciendo. Una persona puede predicar versículo por versículo de Primera de Timoteo, por ejemplo, y tener intereses ocultos. Decir cosas que en realidad no están en el texto. Entonces, se agarra de parapeto que va versículo por versículo, pero no está interpretando, no está exponiendo las escrituras. Su predicación no es expositiva. ¿Se irá alguno de ustedes de esta iglesia porque no le gusta la predicación? La predicación no fue diseñada para gustarnos, ya lo dije. La predicación de la palabra de Dios fue diseñada para humillarnos, para hacernos bien, para hacernos ver que estamos mal. O díganme, ¿no estamos mal? Si estamos aquí no es porque estemos bien. Si estamos aquí es porque estamos mal. Los únicos que están bien ya están en el cielo, ya están con Cristo allá. Esos sí están bien. Mientras estemos aquí, cojeamos de una manera o de otra. La palabra de Dios fue diseñada para corregirnos, para disciplinarnos, para desnudarnos, para ubicarnos. ¿Saben ustedes cuáles son las mejores predicaciones? Las que nos hacen sentir mal, las que nos impulsan a un cambio. Oren por nosotros. En lugar de buscar motivos para irse, búsquenlos para quedarse. ¿Saben ustedes por qué Dios los puso en su iglesia? ¿Saben ustedes para qué Dios nos puso en su iglesia? Para aprender a amarnos unos a otros, para dejar de ser egoístas, para que oráramos por nuestros hermanos. Somos una familia. Si un hombre dice ser cristiano y ora por su esposa y por sus hijos y nunca ora por los hermanos, esa persona no es cristiana. No es cristiana. ¿Te importa tu pareja y tus hijos y no te importan los hermanos? ¿Cómo es eso? El miembro más pequeño en la iglesia de Cristo es importante. En la iglesia de Cristo todos somos importantes. Pero escuchen, no necesitamos que nos digan que somos importantes. ¿Necesitamos que nos digan que valemos mucho? ¿Ustedes buscan eso? ¿Que les digan eso? ¿Que valen mucho? Los que se fueron de la iglesia tal vez fueran buenas personas. Humanamente hablando, yo no dudo eso. Eran buenas personas. Tal vez fueron muy iluminados, entendían mucho la Biblia. Tal vez les gustaba leer mucho, estudiar, se profundizaban
leían 2 horas diarias o 3. Pero si se fueron, es que no eran salvos. Hayan sabido, hayan entendido lo que hayan entendido. Si hubieran sido salvos, no se hubieran ido. Tal vez alguno tenga que irse por causas de fuerza mayor. Pero ¿cuál sería una causa de fuerza mayor? ¿Cuál sería? Una causa mayor que la iglesia. Imagínense. Supongamos que ustedes tienen un tío rico que vive en Zacatecas. Y ustedes son su único sobrino. Sobrino, mire, ya me voy a morir, mira, te regalo mi casa aquí en Zacatecas. Ustedes dicen, bueno, pues nunca he tenido casa propia, pues Dios me está regalando una casa en Zacatecas. Pero si no hay una iglesia cristiana en Zacatecas, ¿te vas a ir allá a vivir? ¿Te vas a alejar de los hermanos por tu casa en Zacatecas? ¿Acaso Dios no sabía que ese tío iba a morir y que te iba a dejar su casa? Sí lo sabía. Si no hay una iglesia en Zacatecas a la cual te puedas incorporar, pues acéptale la casa a tu tío, pero pues véndela y ya después te compras una por acá. El asunto es que si Dios te puso en una iglesia, te puso para que sirvieras a Dios ahí, para que amaras a tus hermanos de ahí, para que oraras por ellos, para que juntos buscaran la promoción, el crecimiento del reino. ¿Cuánto vale la casa que te dejaron en Zacatecas? 3 millones de pesos. ¿Tu alma vale 3 millones de pesos? Tu alma vale más que 3 millones de pesos. Hermanos, ¿entienden ustedes qué privilegio significa pertenecer a una iglesia cristiana? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí si ustedes no oraran por mí? ¿Qué sería de nosotros si los hermanos no oraran por nosotros? Si Dios te puso en una iglesia cristiana, es para que contribuyas con tu granito de arena. Los hermanos no son como deberían ser, ora por ellos. Tú eres lo que debes ser. Todos estamos en el mismo barco. Si este barco se hunde, nos hundimos todos. Si un hermano no es lo que debería ser, ese no es motivo para enojarnos, mucho menos para irnos. Si un hermano no es lo que debería ser, ese es un motivo para orar por él. Que Dios le ayude, que Dios lo saque del hoyo, que Dios lo perfeccione, que Dios lo sostenga. Si mis hermanos andan mal, ese no es un motivo para irme, ese es un motivo para quedarme. Los que se fueron de la iglesia, ¿están bien realmente donde están? Los que se fueron de la iglesia, antes de irse, ya había pecado en ellos. Al irse, aumentaron otro pecado a su currículum. Y vaya pecado. Yo no sé si alguno de ustedes que me está escuchando terminará un día yéndose de esta iglesia. Supongamos que se fuera Víctor al rato, y luego Samuel, y luego Enrique, y luego Moy, y luego Gerardo y Mauricio. ¿Qué voy a hacer yo si se van todos? ¿Se acuerdan ustedes qué hizo Cristo cuando vio que muchos lo dejaban? Dice, no, dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos lo dejaron. Y voltea a Cristo a sus pocos apóstoles y les dice, ¿quieren ustedes irse también? Váyanse. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? ¿Se acuerdan de la controversia del downgrade allá en Londres? Fue un debate a nivel nacional, fue una cosa tremenda. Muchos que decían ser amigos de Spurgeon le dieron las espaldas, lo traicionaron. Por dinero, por reputación, por no quedar mal con los demás. ¿Y qué dijo Spurgeon? Aunque todos
me hayan abandonado, dice. Yo permanezco firme en la verdad. Si ellos no me apoyaron, bueno, pues allá ellos. Hace algunos años, alguien se enojó. Alguien me dijo que por qué no empezábamos el culto a la mera hora. ¿A qué hora se empieza el culto aquí en esa? A la 1. Pero nunca empieza a la 1. Siempre empezamos a la 1:15, a la 1:20. Hemos empezado después, a la de 1:22. Dicen, es que la puntualidad es una cualidad cristiana. El culto debe empezar exactamente a la 1. Y me decía aquella persona, en una empresa, los trabajadores llegan a las 8. Su hora de entrada es a las 8. No pueden entrar a las 8:30. No, la hora de trabajo es a las 8. No puedes entrar después. El miércoles pasado, el culto aquí no empezó a la hora de siempre. Siempre empezamos a las 8:15. ¿A qué horas empezamos el miércoles pasado? Como a las 8:30. O pasaditas de las 8:30. No me di cuenta exactamente. ¿Saben ustedes por qué no empecé a las 8:15 como siempre? No había gente. ¿Le voy a predicar a Norma nada más? ¿Le voy a predicar? Si Norma está enferma, entonces ¿le voy a predicar a las bancas? Eso es absurdo. La predicación fue diseñada para la gente, no para las bancas. Si no hay gente, pues no predico. Ahora ya existe el YouTube. Bueno, si ustedes quieren, no hacemos culto los miércoles. Si no quieren venir los miércoles, predico por YouTube. Es lo que hace el hermano Tomás. Yo podría hacerlo también. Ustedes díganme. ¿Pueden venir y no quieren? ¿Se les hace más fácil estar en casa? Ok, yo predico por el YouTube. Predico sentado, me canso menos. ¿No? La predicación fue diseñada para la iglesia y para los inconversos que llegan. La predicación no fue diseñada para las sillas y para las bancas. Hace algunos años alguien se fue de esta iglesia. ¿Saben por qué? Bueno, ese fue un motivo, había otros. Se fue de aquí porque según los pastores, Tomás y yo en aquel tiempo estábamos aquí al frente, no proveíamos de pareja a los jóvenes inconversos, a los jóvenes de la iglesia. No, dices que ustedes tienen la obligación de hacer reuniones de jóvenes para que nos conozcamos, para que convivamos y para que busquemos pareja. ¿Quién dijo eso? Los pastores debemos hacer reuniones de jóvenes para que los jóvenes se conozcan. ¿De dónde sacan eso? Algunos hasta quisieran, ¿sabes qué? Mira, Dios me reveló que tú te vas a casar con este. Sí. Después se meten en problemas y nos echan la culpa a nosotros. No, mejor que cada quien busque su pareja como pueda. Otros se fueron de sándalo. ¿Saben por qué? Porque no querían ser enseñados. Ellos querían enseñar, pero no querían ser enseñados. Ah, si tú me enseñas a mí, ¿qué? ¿No quieres que yo te enseñe a ti? Se fueron. Otros se fueron porque de plano les gustaba más el mundo, el pecado. Yo me pregunto, hermanos, no sé si esté equivocado, pero yo pienso que el día del juicio, todos los que se fueron de esta iglesia, yo los voy a ver. Ahí van a estar todos. ¿Cuántos se fueron de esta iglesia? Treinta y tantas personas se fueron de esta iglesia. No todos juntos, uno de vez en cuando. Imagínense el día del juicio, ahí van a estar. ¿Qué van a decir ese día? Los que se fueron oían la predicación, oían la voz del predicador, pero no podían oír la voz de Dios. Cuando nosotros les hablamos del Evangelio, no es el hombre. El Evangelio no lo inventamos nosotros. Cuando nosotros les hablamos de Cristo, que se arrepientan, que crean en Él, es Dios el que se los está diciendo.
Si ustedes se enojan con el predicador por eso, en realidad se están enojando con Dios. Yo contra ustedes no tengo nada. Yo quisiera que todos ustedes fueran al cielo un día, que todos ustedes fueran salvos. Pero si a ustedes no les gusta la predicación, es que no tienen ustedes un problema con el predicador, ustedes tienen un problema con Dios. ¿Por qué quiere Dios que un cristiano pertenezca a una iglesia? Cuando Cristo les da la gran comisión a los discípulos, ¿se acuerdan? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, y el último dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si un hombre se convierte a los 60 años, hay muchas cosas que ignora, porque toda su vida anduvo en sus propios caminos y no sabe la voluntad de Dios. Ya se convirtió a los 60, pero tiene que ser enseñado. Si el pastor tiene 30 años, ese pastor de 30 años le va a enseñar al de 60 las cosas que Cristo ha mandado. Dios nos ha puesto en la iglesia para que aprendamos cuáles son las cosas que Dios nos ha mandado. Y eso puede ser humillante para algunos. ¿Yo? ¿Ser enseñado por un peluquero fracasado, por un pintor mediocre? ¿Cómo? Muchos de los que se fueron bautizados, otros no. Los que se fueron de aquí y fueron bautizados van a sufrir más que los que no fueron bautizados. Oye, ¿fuiste miembro de la iglesia? ¿Cómo es posible que renunciaste a aquello? Pero alguno dirá, lo mismo da que esté en una iglesia que en otra. Pues Dios está en todas partes. Sí, pues Dios está también en la cantina. Dios está en todas partes. Pero hay algunos que se cambian de iglesia como cambiarse de calcetines. Hay algunos que dejan la iglesia porque la ven como muy imperfecta. No te vayas, si tú eres perfecto, pues ayúdanos a ser perfectos como tú. ¿Acaso no entiendes que la iglesia perfecta no existe? Si existiera una iglesia perfecta y tú te vas a esa iglesia que es perfecta, pues la vas a echar a perder porque tú no eres perfecto. Si no somos tan buenos como tú, pues ayúdanos a hacerlo. Porque si tú eres muy estricto con la iglesia, Dios será muy estricto contigo, con la vara que mides, etc. ¿Cuántos lamentarán no haber permanecido en una iglesia? Aunque, como dije, el problema no es ese. No permanecieron en la iglesia porque no permanecieron en Cristo. ¿Qué van a decir el día del juicio? Si hubiera hecho caso, si hubiera escuchado, me advirtieron, pero no quise ir. Otros tal vez no sean capaces de irse, pero que tampoco se comprometen. No dejan la iglesia, pero tampoco aman a los hermanos. No salen de nosotros, pero tampoco son de nosotros. Ni son de aquí, ni son de allá. Dicen unos, soy salvo y yo no necesito ser bautizado. Pobres, no saben lo que dicen. Los que dicen eso, soy salvo y no necesito ser bautizado, con eso demuestran que no son salvos. Con eso nada más. En esta iglesia no presionamos a nadie para que se bautice. Si tú eres realmente convertido, entenderás que es un privilegio ser miembro de una iglesia. Cuando una persona se bautiza, ella recibe los beneficios y toda la iglesia. ¿Y qué hará esa persona? Buscará el bien de la iglesia. Vean el Salmo 122. Salmo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Jerusalén es un tipo de la iglesia, ¿sí? Pedid por la paz de la iglesia. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo.
Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Bien. ¿Por qué amo a Dios? ¿Por qué amo a Cristo? Buscaré el bien de mis hermanos. Por amor a Cristo, buscaré el bien de mis hermanos en Cristo. Te vas de la iglesia, entonces no amas a los hermanos. ¿Quieres el bien de la iglesia? ¿Buscas su bien? Si tú no buscas el bien de la iglesia de Cristo, es como si buscaras su mal. No hay terreno neutral. Si no somos parte de la solución, no seremos parte del problema. No puedes hacernos bien, ¿nos vas a hacer mal? Hemos dicho, acuérdense, que a Dios le importa más lo que sucede en su iglesia que lo que sucede en el Kremlin y en la Casa Blanca. Si le decimos esto a Trump y a Putin, les va a dar risa. Pero todo lo que acontece en el mundo gira alrededor de los tratos de Dios para con su iglesia, para con los suyos. A Dios le importa más su iglesia, sus escogidos. Va a llegar el día, hermanos, en que Cristo vendrá. Vendrá por su iglesia, por su esposa. Se van a celebrar las bodas del Cordero. Dios nos está preparando. Vean Apocalipsis. Capítulo 19. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Vean, su esposa es la iglesia. Su esposa se ha preparado. También podríamos traducir, su esposa ha sido preparada, porque Dios es el que nos está preparando. Nos está preparando para vivir con Él para siempre. Cuando Cristo venga, y venga por los suyos, todo el universo lo va a ver. La iglesia menospreciada, odiada, perseguida será envidiada. Cuando Cristo venga, las vírgenes necias querrán entrar, no van a poder. Será demasiado tarde. Todas las iglesias falsas, todos los miembros de las sectas, millones de personas se van a llenar de espanto cuando Cristo venga por su escogida. Dice en Cantares, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Vean, Cristo ve a su esposa como perfecta. Nosotros no nos vemos así, pero Dios ve a su iglesia como perfecta. Cristo la compró, es su iglesia. Los que buscan el mal de la iglesia, los que no buscan el bien de la iglesia, no saben lo que hacen. Cristo dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dios quiere que llevemos fruto. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Dios hace que llevemos fruto, nos limpia, nos poda, nos aflige si es necesario. Tenemos que llevar fruto. Tenemos que llevar mucho fruto espiritual y mucho fruto también viendo la salvación de muchos. Pero déjenme terminar con esto. Para que tú permanezcas en la iglesia y para que permanezcas en Cristo, primero tienes que estar en Cristo. Una persona que no está en Cristo no puede permanecer en Cristo. No puede permanecer en la iglesia. Y aunque permanezca en la iglesia, ¿de qué le serviría? Si no está en Cristo, no puede permanecer en Cristo. Ahora yo les pregunto, ¿están ustedes en Cristo? Una de dos, o están en Adán, o están en Cristo. O Adán es tu representante, o es Cristo. No hay otro. Vean ustedes en 2 en Corintios 8.
Segunda de Corintios 8:4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vean lo que pasó con los de la iglesia de Macedonia, dice, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. O sea, primero se entregaron a Cristo y luego se entregaron a la iglesia. El asunto no es que te entregues a la iglesia y luego a Cristo, no, primero a Cristo. Si te entregas a Cristo, te entregarás a su iglesia, a su esposa. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Antes de entregarte a Cristo, antes de entregarte a la iglesia, te pedimos que te entregues a Cristo. Los que dejaron la iglesia primitiva, se entregaron a la iglesia, pero no se entregaron a Cristo. Por eso dejaron la iglesia, porque no se habían entregado a Cristo. Si no se entregaron a Cristo, pues menos a su iglesia. ¿Te has entregado tú a Cristo? ¿Estás en Cristo? Si estás en Cristo, Él hará que lleves fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué pasará con los que están en Cristo? ¿Qué pasará con los que están en una iglesia y no están en Cristo? Vean Juan 15. Juan 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vean, lo que dice el versículo 6 es una clara alusión al infierno. Aquí no está mencionada la palabra infierno, pero lo que está diciendo es que los que no llevan fruto terminarán en el infierno. Lamentarán haber estado en una iglesia y nunca haber estado en Cristo. Cantaban, ofrendaban, a lo mejor hasta enseñaban en la escuela dominical, pero no estuvieron en Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Serán echados en el fuego. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El asunto no es si una persona está separada de la iglesia. El asunto principal es si está en Cristo. Acuérdense de la higuera que Cristo maldijo. Aquella higuera tenía hojas, pero no tenía fruto. Las hojas que tenía aquella higuera parecían indicar que tenían fruto, pero eran puras hojas. Dios no se fija tanto en si pertenecemos a una iglesia. Dios se fija si llevamos fruto. Una persona puede ser muy buena persona, muy amable y muy respetuosa, pero si no da fruto, todo es apariencia, son hojas, pero no hay fruto. Hojas de higuera, con las que se cubrió Adán y Eva. Muchos se cubren su desnudez con esa clase de hojas. Aparentan, fingen, pero no llevan fruto. Engañan a otros, tal vez se engañen a sí mismos, pero a Dios no pueden engañarlo. Hay personas que son expulsadas de una iglesia verdadera y terminan yéndose a una secta
Así pasó allá en la misión de Plan de Guadalupe. Así pasó con unas personas que Víctor enseñaba hace algunos años. Estuvo enseñándoles, creo cerca de 2 años. Terminaron yéndose a una secta. Vean ustedes, Juan, 1 de Juan 5. Vean, 1 de Juan 5 es el mismo contexto de nuestro tema. O sea, no me estoy saliendo del tema. Vean 1 de Juan 5 y vean lo que dice el 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Este es un versículo muy difícil de entender. Tiene muchas diferentes interpretaciones, muchas controversias y debates. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Da a entender aquí que un cristiano puede perder su salvación? Sabemos que no es así. Entonces la interpretación no va por ahí. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay algunos que dicen, intérpretes, que aquí la muerte no se refiere a la muerte eterna, a la muerte espiritual, sino a la muerte física, que algunos desobedientes pueden morir prematuramente, porque andan en pecado, debemos orar por él, porque si no, pues a lo mejor vaya a morir prematuramente. Pudiera ser que por ahí vaya el asunto. Pero vean cómo dice al final del 16. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es ese pecado de muerte? Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Algunos dicen que este es el pecado imperdonable y que no debemos orar por los que han cometido el pecado imperdonable. Pero si una persona se fue de esta iglesia, ¿cometió el pecado imperdonable? Yo no creo eso. Yo no creo eso. Si una persona se fue de aquí sin ser salva, pudiera ser que algún día lo fuera, por algún motivo. Que Dios tenga misericordia. Pero vean cómo dice al final del 16. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, yo no digo que se ore. Ahora, ¿está prohibiendo aquí que oremos por los que se fueron de la iglesia? No está prohibiendo eso. Dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, podríamos traducirlo de esta manera. Hay pecado de muerte, pero yo no prohíbo que se ore por él. ¿Me explico? O sea, si ustedes quieren orar por el que se fue, oren por él. Pero yo no estoy diciendo que oren por él. Es una decisión que cada quien debe tomar. Si el que se fue de esta iglesia es mi pariente, wow, pues me duele más que si fuera otra persona, porque pues es mi pariente. Yo seguiré orando por él, pero a lo mejor otro no ora. Bueno, pues no quieres orar, pues no ores, pero pues yo como es mi pariente me duele a mí. Pero déjenme decirles esto, hay personas que se fueron de aquí que yo ya no oro por ellos. Muchos, ya no me acuerdo de ellos. ¿Les importa a ellos que oren por ellos? No creo que les importe. Si les importara no se hubieran ido. Un día me habló un hombre y me dijo, no quiero que oren por mí. Yo le dije, no te preocupes, le digo, ya ni estamos orando. ¿No quieres que oremos? Pues no oramos. Si no te importa tu alma, a ti, pues a mí menos. Qué terrible que nadie ore por uno que parece que ya apostató. Los apóstatas ya no leen la Biblia, ya no oyen predicaciones, es decir, los apóstatas extremos. Ya no leen la Biblia, ya no oran, ya no escuchan predicaciones ni por el celular, ni por el internet. Si esas personas no son salvas, ¿serán salvas un día? Ahora yo les pregunto a los que están aquí,
y que no son salvos? Es una pregunta que ya les he hecho y se las hago de nuevo. Si no han sido salvos, ¿por qué no lo han sido? ¿Por qué? ¿No han sido salvos porque Dios no quiere salvarlos? Yo no creo eso. Si ustedes no han sido salvos es porque ustedes no han querido. Yo me temo que algunos de ustedes no sean salvos nunca. Pero yo, mientras ustedes vengan, pues yo estoy llorando por ustedes. Pero si un día se van, ojos que no ven, corazón que no siente. No pongan sus ojos en nosotros, no pongan sus ojos en la iglesia, pongan sus ojos en Cristo. Entréguense a Cristo, obedezcan a Cristo, sigan sus caminos. Mientras hay vida, hay esperanza. Más vale perro vivo que león muerto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, te damos gracias por todos aquellos que han perseverado, por todos los que permanecen, por los que son fieles, por los que te aman, por los que te obedecen, por los que oran por nosotros, unos por otros. Oh Dios, bendice esta iglesia, bendice tu palabra y salva a los que no son salvos por los méritos de Cristo. Amén.